Bienvenidos a Miradas de Asturias. Esta semana tendremos una singladura por uno de los concejos que está ligado a una leyenda con Pelayo y la Reconquista. Estamos hablando del concejo de Caravia. Caravia se encuentra situada entre el mar Cantábrico y la Sierra del Sueve. Esta peculiar configuración le permite mantener su carácter rural y ofrecer a todos sus visitantes magníficos paisajes de mar y montaña, con bosques intrincados y playas vírgenes. Este concejo siempre ha sido un reclamo turístico para todos aquellos que deseen descubrir su paisaje tranquilo y ambiente acogedor. El concejo de Caravia está situado con su cara norte mirando al mar Cantábrico. Al sur linda con el concejo de Parres. Al este su concejo vecino es el de Ribadesella y al oeste limita con el concejo de Colunga. Caravia tiene una extensión de 13 kilómetros cuadrados entre la Sierra del Sueve y el mar Cantábrico, que le confieren un halo de especial belleza en este entorno natural. Cuenta con casi 600 habitantes, donde se puede ver en todos ellos la cercanía, la amistad y afabilidad en el trato con los suyos y los forasteros. Su capital, Prado, con casi la mitad de habitantes de su concejo, está situado en Caravia Alta. Cuenta igualmente con núcleos importantes de población en Carrales, Duesos, Dullos, El Collado o Valle. El mar puede contemplarse en todo su esplendor desde el mirador del Fitu a unos 630 metros de altura y en plena Sierra del Sueve, siendo esta la sierra más cercana a la costa. En su cima y en las estribaciones de esta, el caminante puede encontrarse con bosques de hayas, robles, castaños y eucaliptos. Esta costa, en la que el Cantábrico fusiona extensas playas con caprichosos acantilados, se muestra propicia para la práctica del submarinismo, el surfing, motonáutica o navegación en catamarán. Los amantes de la pesca pueden practicarla en el río de la Espasa y por los pedreros cercanos. A la par, el visitante en el concejo de Caravia puede deleitarse del reposo y el sosiego que ofrecen sus playas, como la playa del Arenal de Morís, la Becella, Moracey o la Espasa. Bueno, pues aquí al lado de este tejo milenario o texu, voy a contaros una leyenda, una tradición que tiene este concejo. Cuenta la tradición o la leyenda, como lo queráis llamar, que Pelayo vino a esta costa buscando gente aguerrida y avezada a la pelea para luchar contra la morisma. Después de reunir unos cuantos hombres, quiso atravesar el monte del Fito para ir a Covadonga, pero aconsejado por las personas principales que le acompañaban, se dirigió a Ribadesella con el objeto de reclutar más gente en Berbes, Aveo y en aquella villa. Al llegar a Cerracín, cayó del caballo y se mató uno de sus mejores capitanes. Entonces Pelayo exclamó: «Caravia». Y por eso, desde entonces, a este territorio se le llamó Caravia. Yo, según me contaron, que traía el libro de Caravia de Aurelio del Llano. Pelayo venía de Covadonga y cuando venía por aquí, por Caravia, hay aquí abajo, aquí cerca de, bajando para Carrales, un puente y ahí había mucha nevada y mucho frío, según me contaron, y venían en caballo desde Covadonga. Y un caballo, con el frío eso, cayó y mancóse uno de los que venía con Pelayo. Y Pelayo dijo Caravia, y por eso quedó Caravia. El origen de este concejo se pierde en el periodo paleolítico. Se tiene conocimientos de haber sido un antiguo asentamiento celta, pero los testimonios más antiguos, que corresponden a la etapa castreña prerromana, se remontan al menos a los siglos III y II antes de Cristo. En el año 921 aparece por primera vez el término de Carabian, al confirmar
Ordoño II los privilegios y donaciones de sus antepasados a la iglesia de Oviedo. En 1215, Alfonso IX hizo libre y exento el monasterio de Caravia con respecto al de Colunga. Sin embargo, es en las ordenanzas de 1584 cuando aparece Caravia como concejo de realengo. La estela de Duesos nos muestra hoy, aquí a las puertas de la iglesia de Santiago, en Caravia Baja, los restos de la romanización, de la cultura romana, al igual que si seguimos la carretera a lo largo de toda la costa de Caravia, nos encontraremos con esas huellas de antiguos peregrinos que iban en dirección a Santiago de Compostela. Deberíamos visitar la iglesia de Santiago, cuya primera estructura es del siglo XVII y reformada posteriormente. Está construida con materiales del antiguo monasterio. Posee una lápida medieval sobre la portada principal con la Cruz de la Victoria grabada y adornada con perlas. Curioso es observar en Valle esta antigua ermita, la ermita de Santa Bárbara, y las escuelas que datan del siglo XVIII. Yo llamo Mariluz y era Alonso. ¿En qué lugar estamos de Caravia? En Valle. ¿Podría contarnos cómo era el concejo que conoció y el concejo que conoce? Ay, bueno, antiguamente esa casa de ahí era de llanos. Y luego las casas estas se reformaron, no eran así tampoco, eran de otra manera. Y yo que lo conocí, como siempre. No ve cambio. Había carretera, bueno, la carretera fue cambiada. Y cambios así, ¿no? La escuela esa que pasaron por ahí, ¿no? Sí. Es el centro de los mayores. Y eso sí, eso fue cambiado 2 veces, eso sí. Que comentaba yo, ¿de cuánto lleva dentro del concejo? Yo, por toda la vida. Aquí nací y aquí estoy. ¿La gente está marchando entonces del campo? Bueno, sí, mucha. Todavía hay algo, pero mucho. Caravia Baja y Caravia Alta, muchísimo. Ahí va, Caravia Alta y Caravia Baja. ¿Dónde cree que hay más, por decirlo así, más movida? Más eso, bueno, los dos Carabias. En verano más los dos Carabias. En invierno, como siempre. Caravia Alta más. Bueno, y en Casales ahí también, en el bar ese también hay movida. Pero bueno, ¿de qué? Sí, de gente, de jareo. De jareo, bueno, ahí tienen un centro de baile, para la juventud. Luego tienen de gimnasia. Y después, como siempre. Antes comentábame que habían venido por aquí televisiones a ver lo de la capilla. Sí, pues eso ya va 2 años así, eso sí. Esa capilla... Esa capilla es de Santa Bárbara. Estábamos buscando es donde se quieren ver, se la enseño, tengo yo la llave. Es muy antigua. Muy antigua. Y, digamos, mises o rituales de algún tipo. Aquí, el día 4 y nada más. El día 4, bodas y todo eso. No, dicen que bodas que no se puede dar. Entonces, que no para hacer bodas. Dicen los mineros, ahora que los que corren con ellos, ahora que yo no sé más. No sé más. Bueno, pues yo agradezco y muchísimo porque, hombre, dicen que siempre nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena. Pero bueno, en este caso vamos a acordarnos antes de que truene, con todo lo que lleva cayendo el día. Madre, lo que va cayendo mucho. ¿Cuál es el rincón más guapo para usted de Caravia? El más guapo, pues yo me creo que todo. Tienen playa bonita también, arriba y abajo. La playa de Caravia Alta, bueno, es más mejor la de abajo. Yo soy más de Caravia Baja que aunque mi padre era de arriba, de Caravia Alta, y yo tiro más para Caravia Baja. Igual para cuando me casé, cuando me bauticé, todo es para Caravia Baja. ¿Cómo es tu nombre? Maripaz. ¿Cuánto tiempo lleves en Caravia? Siempre, toda la vida. Y que de toda la vida, quiero decir, aquel Caravia que conociste al presente, ¿cambió mucho? Sí cambió. ¿Qué había que no haya y qué no hay que había? Hombre, cambió pues en infraestructura un montón. O sea, estamos mucho mejor comunicados con el exterior, tenemos unas carreteras decentes, tenemos un alumbrado que no teníamos, tenemos muchas cosas que no teníamos antes. O sea, a nivel de infraestructura... Sí,
un cambio, vamos, del 100%. Cuando hablamos del concejo de Caravia, ¿qué es? ¿Exclusivamente ganadero, agricultor, minero? Pues ahora, pues ganadería y turismo, nada más, no queda nada más. Ahí quería llegar yo al turismo, que de eso sabes un cacho, ¿verdad? Bueno, sé algo desde hace 5 años, tampoco mucho. Caravia camina, digamos, a nivel turístico hacia un futuro muy definido, en esas categorías, digo, a nivel turístico. Yo pienso que sí. Esto es lo que se denominó siempre como el Franco. El Franco. Y tiene un montón de años, yo no sé cuántos, pero bueno, yo la vi siempre ahí rodeada por este muro y con una capilla dentro de la finca. Un rincón guapo, pues no lo sé, es que tienen infinidad de ellos, pero la playa de la Beciella es preciosa. Se llega caminando, no tiene acceso rodado, se llega caminando, es una playa virgen preciosa. La que está al lado de la playa de La Espasa, ¿cuál es? Esa es La Espasa. Ah, sí, La Espasa. La Espasa es el nombre del río. Sí. El río, el Espasa. Digamos, la playa de Caravia de toda la vida siempre fue la playa del Viso. Lo que pasa que ahora, como el río de la Espasa, la gente llegó de fuera y vio la Espasa, el Viso no figuraba en ninguna parte, le dicen la playa de la Espasa. La playa de Caravia siempre fue la playa del Viso. De nuevo otro concejo para meternos en su cocina. Una cocina fuerte, una cocina llena de platos exquisitos y regado todo ello con la bebida tradicional, la sidra. Pero no nos apresuremos y oigamos al cocinero. Bueno, invasión en la cocina, ya estamos en Caravia y vamos a ver qué se come en Caravia. Hola, buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo es tu nombre? Luis Francisco Fidalgo. Bueno, Kiko, para los amigos. Kiko, estamos aquí en Caravia y como turistas que somos, digo, bueno, ¿qué se puede comer en Caravia que nos atraiga acá? Bueno, aquí se come, a ver, es típico de aquí, típico. Aquí la boroña preñada. Lo que pasa que, bueno, la boroña pues no la podemos tener al día porque, claro, la boroña tienes que darla hecha en el día. Entonces siempre lo hacemos por encargo. Se come el torto con picadillo. Entonces el torto... ¿Y es de maíz? Es de maíz. Maíz con un poco de mezcla de trigo también. Ahora lo dejamos freír ahí y después le añadimos el picadillo que lo tenemos ahí hecho y unos huevos. ¿Y qué sal más aquí en Caravia? ¿Pescado o carne? Es que tenemos la suerte de estar en la costa y estar también en el campo, entonces se sale muy bien del pescado, pero también se trabaja muy bien la carne, entonces tampoco te sabría decir. Nosotros, por ejemplo, aquí de pescado trabajamos el rey al horno y la chopa a la plancha. Tenemos unos chipirones rellenos, bueno, pulpo con patatines, que eso sí es típico de aquí de Caravia, una merlucina mariscada que tenemos aquí precisamente. Vamos sirviendo. Ahí sacándola aquí. Que Caravia tiene esa excelencia de estar entre el Sueve y el mar, tener carne buena y pescado bueno, coño, ¿qué más queremos? Sí, no, la verdad no nos podemos quejar. El turismo interior que hay aquí en Asturias, pues por ejemplo esa gente ya conoce más o menos, porque tenemos una clientela que casi siempre son los mismos, el comedor es pequeño, entonces trabajamos casi siempre con la misma clientela. Entonces ellos ya saben más o menos a lo que vienen. Sí, cuando hay el rey, que también es difícil de conseguir, cuando conseguimos, bueno, los reyes vuelan. Y bueno, la chopa se va muy bien. Y después, bueno, las carnes, el cachopo, bueno, yo creo que aquí el cachopo es una de las cosas que más... Sí. Y no sé la diferencia que habrá con otros sitios, no sé si será el tipo de carne o qué será, pero la gente queda encantada con el cachopo de aquí. No, tú sí. Hablar por ahí y bueno, dicen que siempre vienen preguntando por el cachopo, ¿qué tal? Hombre, cachopo, la verdad que con él ya se come, con un cachopo de esto, pero... Y para estos, para este tortu tal y como estamos, ¿vino o sidra? Hombre, yo siempre tiro por lo de la tierra, prefiero más la sidra, pero bueno, hay gente que le gusta el vino y eso ya con gustos... Como antes decía, estás también en la tierra de sidra. Tenemos esa suerte, tenemos buenos productos aquí en esta tierra, entonces bueno, pues el trabajarlo, pues
siempre hay que intentar salir por ello, más que tirar por lo de afuera. ¿Qué pinta, Dios mío? Yo no sé si retransmitir esto o comerlo. Compañeros, si tomamos esto de entrante y después metemos más, yo creo que ya no voy a trabajar, voy a dormir la siesta. La gente cuando lo toma de entrante lo comparte. Ajá. Lo comparten entre 2 personas y entonces parten a la mitad y lo toman de entrante, no uno que va, meterte esto con el plato de entrante y después un plato principal que va. Pues nada, seguir trabajando, que nosotros somos los mirones. Buen tamaño, es la almeja reloj, muy buen tamaño. King size, como digo yo. Sí. La merluza va con patata panadera. Sí. Tenemos una patatina panadera ya que habíamos hecho y ahora la emplatamos con ella. Hacemos una cama abajo de patata. Lo que yo digo, que no tenemos nada que envidiar al arguiñano cuando estamos hablando de la cocina en Asturias. Hombre, ahora mismo aquí en Asturias hay muy buen nivel a nivel de cocina. La verdad es que está creciendo mucho y se está promocionando muy bien. Entonces, claro, la gente cuando viene a Asturias sabe que va a comer muy bien, que va a comer en cantidad y muy bien. Y yo creo que la gente eso lo aprecia, que le des cantidad y buena comida, pues el cliente siempre, hablas con los turistas y siempre te lo dicen, que aquí en Asturias se come muy bien. Es que no tenemos que olvidar que el turismo también nos lleva a la gastronomía como forma turística de viajar. Sí, no, sin duda. En Asturias lo que más vendemos es la gastronomía y claro, la tierra, que es un paisaje que en pocos sitios se puede ver este verde y esta tierra que en gran parte, pues por ejemplo aquí es bastante salvaje, no está ni explotado ni nada turísticamente, entonces bueno, puedes ver bastante verde y bueno, eso a la gente le encanta. Y ahora mismo el verde gústame, pero el colorado como que está mucho más guapo. Hombre, la verdad que tiene buena presencia y bueno, el sabor espero que mejore. ¿Y de postre? Bueno, la tarta de queso o el arroz con leche, eso sin duda. Tú sabrás de dónde narices y original el arroz con leche. Hombre, yo sé que, sé, aquí en Asturias el arroz con leche es la especialidad que hay, pero originario no sé dónde es. Y que unos dicenme que en Cabranes que lleve el arroz con leche original, sí, pero... Habla muy bien del arroz con leche de Cabranes, pero no te sé decir tampoco si está allí o... No sé. Yo indagué por ello. Creo que este arroz con leche tiene una pinta excelente. Bueno, y la tarta de queso, ¿para qué? ¿Qué más? La tarta de queso sale muy bien, la verdad la gente cuando la prueba les encanta. Es muy fresca, muy suave, tiene un sabor suave y para fin de una buena comida, pues bueno, es ideal. Entra sola. ¿Qué nos aconsejes? Yo aquí diría sidra champanada de ese... Bueno, para la tarta de queso sí, para el arroz con leche pues un vino dulce, mejor que la sidra champanada o algo así. Pero bueno, la tarta de queso una sidra champanada pues puede, queso y la sidra siempre entró bien, entonces tampoco... Pues nada, a probar nuestros productos y sobre todo aquí en Caravia, que hay que comer como paisanos, vamos, esto es exquisito. Susana, ¿cómo ves el concejo de Caravia a tus ojos? Pues es un concejo muy pequeño, pero es muy tranquilo y la verdad que aceptan muy bien a la gente de fuera, entonces hay bastante población que viene todos los años y en invierno es muy pequeño, queda muy poca gente aquí. Como sitios bonitos tiene todo lo que es la costa, las playas y luego hacia el monte tiene castañales muy grandes y bueno, todo lo que es la montaña, es que tiene rincones para pasear muchísimos. ¿Cuánto tiempo lleves en la farmacia? 2 años. O sea, digamos la única farmacia que tenemos en Caravia. Sí. ¿Y qué tal? ¿Cómo va eso? Contenta. Que son muy, digamos, ¿tienes muchos clientes o pocos clientes? No, aquí en invierno queda muy poquita gente, pero bueno, viene bastante gente incluso de fin de semana, que tienen como segunda vivienda aquí
y bueno, es animados los fines de semana y verano. El resto del año somos menos. Bueno, anda, pues muchas gracias, Susana. Estamos en ¿dónde estamos? Dime. En el Centro de Día de Apoyo a la Gente Mayor de Valle, que pertenece a Carabia la Alta. Y estos son unas antiguas escuelas, y cuando dicen antiguas escuelas, digo yo, ¿de cuánto más o menos? Pues bastante antiguos, porque aquí antes venía la gente de Carabia Baja y de Carabia Alta a la escuela. Una parte era para los niños y otra para las niñas, pero bastantes años, porque mi padre y mi madre ya vinieron aquí. Soy Marta Fernández Allende, natural de Carabia. Emma. Emma, ¿de Nava, natural de Langreo, o de Langreo, natural de Nava? ¿Cómo eres? Residente en Nava. ¿Pero trabajas en Carabia? Sí, trabajo en Carabia. ¿Y gústate Carabia? Sí, es un concejo muy bonito, pequeño, pero muy bonito. Que el Carabia de ahora es mucho mejor que el de antes. Hay menos gente que antes, porque ahora casi tu gente mayor, gente joven, los que tenemos trabajo aquí cerca, los que no, pues están todos fuera. ¿Tú ves Carabia completamente turística? O sea, Carabia completamente turística. De momento no, pero a lo mejor con los años, a lo mejor sí, quizás sí. ¿Acuérdate por qué viene el nombre de Carabia? Sí. Porque yo, según me contaron, que traía el libro de Carabia de Aurelio del Llano. Pelayo venía de Covadonga y cuando venía por aquí, por Carabia, hay aquí abajo, aquí cerca de, bajando para Carrales, un puente y ahí había mucha nevada y mucho frío, según me contaron, ¿eh? Y venían en caballo desde Covadonga y un caballo, con el frío eso, cayó y mancóse uno de los que venía con Pelayo y Pelayo dijo Carabia y por eso quedó Carabia. Sus playas y el verde de sus prados son sin lugar a dudas las musas que inspiran, musitando al oído del turista, el dulce sosiego que transmite todo el entorno, la tranquilidad, los bellos parajes, sus gentes y su gastronomía hacen que marchar del concejo sea un castigo, pero espero volver algún día. Tierras que nos envuelven en un esplendor donde la añoranza se hace pasaje para el poeta. Vuelven de climas extraños, mozos que todos los años, bajo los viejos castaños, al aire dan su canción. ¡Ay, qué bien suena la gaita! ¡Ay, qué bien suena el tambor!